Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos hoy? Qué bueno de verlos una vez más. Y está soleado afuera, hay aire, pero gracias a Dios todavía no está frío. El año pasado parece que para este mes ya estaba un poco frío, pero ahora no. Todavía no se pronostica fríos, así que gracias a Dios. Lo lindo es que usted se ha dado cuenta algo en la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué ha visto en la naturaleza? Los cambios, hay diferentes colores, ¿verdad? Yo estoy notando que este año se ha visto más, que los árboles se han puesto de diferentes colores en esta ocasión que el año pasado. Tal vez porque el año pasado parece que vino más tiempo, más temprano el invierno. Muy bien, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Y vamos a tener una palabra de oración para empezar a estudiarlo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, que tu morada es en el cielo, te damos gracias por tu palabra y ahora al abrirla pedimos tu bendición y también la presencia de tu Santo Espíritu para que Él nos ayude a entenderla y sobre todo a ponerla en práctica. Gracias porque esto nos ayuda a entender de que tú estás al control de todas las cosas. Por eso te alabamos y te glorificamos. Bendice a nuestras hermanas que están en el retiro y aquellos que por alguna razón no pudieron venir, quédate con ellos en casa. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 5, aquí se trata de Belsasar y la caída de Babilonia. Queremos saludar también a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, allá donde usted está en su casita, donde quiera. Que Dios les bendiga y que estén disfrutando de un lindo sábado. Así que en el capítulo 15 de Daniel, vamos a ver nosotros la caída de Babilonia. Belsasar fue el último rey de Babilonia. Capítulo 5 de Daniel. Él fue el último rey. Ahora, y déjenme decirles que otros libros, o mejor dicho, otras visiones fueron dadas durante el tiempo del rey Belsasar. Por ejemplo, vamos al capítulo, en el capítulo 7, dice, y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Ahora, pero el capítulo 7 está adelante, no está en orden cronológico, ¿ok? Porque después de Belsasar viene Darío. Capítulo 8, versículo 1, dice, en el año tercero del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, ¿ok? Daniel tuvo visiones durante el tiempo del reinado de Belsasar. Pero Belsasar, siendo el último rey, hizo cosas que no debió haber hecho, que su padre Nabucodonosor nunca hizo. Comencemos otra vez desde el versículo 5. Desde el versículo 1, capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebió vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jehová, de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes,
sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Qué interesante, ¿no? Cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, cuando se trajo cautivo a algunos judíos a Babilonia, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fueron llevados a Babilonia. Y también el rey se trajo utensilios de la casa de Dios. ¿Y saben por qué él se trajo utensilios? Porque, no sé si se acuerdan en alguna ocasión, que cuando un rey se llevaba cautivo la gente de otra nación, el primero a quien ellos llevaban era a su Dios. Entraban al templo, lo sacaban y lo llevaban cautivo. Era el primero. Pero cuando Nabucodonosor entra en el templo de Jerusalén, él no vio ninguna imagen. ¿Okay? No vio una estatua. Y se llevó mejor estos utensilios. Pero él sabía que estos utensilios eran sagrados, eran santos, le pertenecían al Dios del universo. Y si vamos tantito al capítulo 1 de Daniel, ahí lo vemos, vamos al capítulo 1 de Daniel, ¿ok? Capítulo 1, dice: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esta semana, en el bando de oración, estamos estudiando el capítulo 19 de Jeremías, donde Dios les dijo al pueblo, dice que los judíos se comerían a sus hijos, quemaban a sus hijos a Baal, lo pasaban por el fuego para adorar a Baal, como sacrificio a Baal. Y Dios les dice, ellos van a comer sus carnes. Se estaba refiriendo al cautiverio de Babilonia. Vino Nabucodonosor, sitió la ciudad, no sé por cuánto tiempo, se acabó la comida y ellos tuvieron que comerse entre unos a otros. ¿Qué? Leemos otra vez el versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, estamos en el 2, vamos a leer el 2, perdón. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y ahí los mantuvo, pero él no bebió en ellos. Algo le decía a Nabucodonosor, nunca los vayas a usar. Algo. Dice que el templo de él estaba en Sinar. ¿Qué pasó en Sinar? ¿Se acuerdan ustedes? Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a Génesis 11, dice que en Sinar fue donde se construyó la Torre Babel. ¿Han leído ustedes? La Torre de Babel en Sinar. Y fue cerca de por ahí, en la llanura de Dura, fue donde Nabucodonosor construyó aquella estatua de oro. Ahí estaba el templo de Nabucodonosor.
Pero él no tocó esos utensilios. Algo le decía que eran sagrados. Vamos al capítulo 5, una vez más. Okay. La vez pasada, el sábado antepasado, iniciamos el capítulo 5. Dijimos que no estaban en la mente de Belsasar traer los utensilios del templo de Dios. ¿Cuándo fue que los trajo? Ahí dice que después de que bebieron vino, en el versículo 3, entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios. ¿Saben ustedes que la gente antes de que beba vino no tenía planes de hacer otras cosas? Pero una vez que la persona bebió vino, empieza a hacer otras cosas, cosas que nunca se imaginó. Pelea con alguien, puede matar a alguien, etcétera. Discute con la señora, con los hijos. Pero antes de que él se emborrachara no tenía ese plan. Por eso dice acá que después de que Belsasar bebió vino, entonces dijo, ¿saben qué? Mandó a sus siervos, tráiganse los utensilios de la casa de Dios, tráiganmelos. Y en ellos bebió vino él, dice, sus mujeres, que sí que tenía muchas, y sus concubinas. Y no solamente eso, sino que adoraron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera. Okay. Y miren, ¿qué pasa después de que él hace eso? Él pensó de que Dios no iba a hacer absolutamente nada. Como les dije, Nabucodonosor respetó los utensilios de la casa de Dios. Vamos al versículo 5. Versículo 5. Dice, en aquella misma hora, mientras estaban tomando vino en los vasos, en los utensilios del templo de Dios, dice, en aquella hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante en el calendero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey veía la mano que escribía. Interesante. Mientras ellos estaban bebiendo vino, aparece una mano en la pared escribiendo. ¿Qué escribía? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y quién era el que escribía? Me pregunto yo. No creo que haya sido la mano de un ángel. Porque miren, cuando eso aparece, o cuando la mano aparece escribiendo en la pared, leamos el versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una con la otra. O sea, le vino un temor. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, cuando antiguos, por ejemplo, veían a Dios, dice que caían como muertos. Por ejemplo, el caso de Isaías, vio a Dios sentado en su trono y dijo, ay de mí que soy humano, que vivo en medio de pecadores, mis ojos han visto al Dios del universo. Él pensó que iba a morir por ver a Dios. Cuando Moisés se acercaba a aquella zarza ardiendo que no se consumía, y de repente aparece una voz o suena una voz del árbol, del arbusto. Moisés, Moisés,
quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Y Moisés dice que se inclinó. Cuando Josué iba a cruzar el río Jordán para entrar a Canaán, vio también a ese personaje que estaba vestido de soldado, y él de repente lo vio. De paso, Josué tenía, ¿cómo diría yo?, preocupaciones, porque él era el que iba a introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, y él era el que iba a conquistar a todas esas naciones, y la primer fortaleza era Jericó, y Josué se preguntó, ¿y cómo le iremos a hacer? Esa ciudad tan amurallada, gente fuerte, y nosotros no tenemos armas como ellos tienen. ¿Cómo le iremos a hacer? Lo que hizo él se apartó para orar. Porque siempre que nosotros tenemos dificultad o dificultades, ¿a dónde debemos ir? A Dios. Y cuando él va buscando un lugar donde orar, ve a un hombre armado y él se asusta y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y como que él se asustó y Dios le dice, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Y él le contesta, no soy ni de los suyos y ni de tus enemigos. Yo soy el capitán del ejército del cielo. ¿Quiénes creen ustedes que era? Era Cristo Jesús. Ahora, y él sabía la ansiedad que había en el corazón de Josué, porque él tenía que introducir la tierra, el pueblo a la tierra prometida, conquistar las ciudades. Y entonces Dios le dice, así vas a hacer con Jericó, la vas a rodear. ¿Okay? ¿Cuántas veces se acuerdan? 7, una vez por día. Y entonces, interesante, ¿cómo es Dios, no? Él ve nuestra ansiedad, ve nuestras preocupaciones, sabe que tenemos miedo tal vez, pero Él viene, si nosotros confiamos en Él, viene y nos da instrucción, de alguna manera nos da instrucción. A nosotros tal vez de repente abrimos la Biblia y encontramos algo relacionado a lo que estoy pasando y ese pasaje me alienta. Pero en esta ocasión vino Jesús para hablar con Josué, para darle instrucciones. Así le vas a hacer, dijo él. Pero lo que quiero decir es que Josué, cuando vio a este personaje y él le dijo, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Él se inclinó. Daniel dice que quedó como muerto. Juan el amado también. Entonces, ¿quién sería este personaje o la mano de quién sería el que estaba escribiendo en la pared? Y si fue Jesús, debo decir que fue la segunda vez que Cristo escribía con su dedo. ¿Cuándo fue la primera vez que él escribió con su dedo? Vamos a Éxodo 31, 18. Abran sus Biblias en Éxodo 31, 18. ¿Ok? Éxodo 31, 18. ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo quisiera leer, por favor? 31, 18 de Éxodo. Escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió los 10 mandamientos sobre esas piedras? Dios. ¿Saben ustedes, cuando yo leí eso, dije, ¿y por qué lo demás de la escritura fue inspirada? ¿Por qué los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios?
¿Por qué Dios no se los confió a los hombres? No se los inspiró a los profetas. Él mismo tuvo que venir, volvió al monte Sinaí con toda esa gloria y escribió los 10 mandamientos. Dice que un profesor una vez le dijo a sus alumnos: si ustedes quisieran poner en orden los 10 mandamientos, ¿cómo lo hicieran? Los muchachos empezaron a pensar, etcétera. Y uno dijo: pues yo pondría: amarás a tu prójimo como a ti mismo, o no matarás, el primero. Y otro dijo otra cosa. Y uno dijo: yo los dejaría así. ¿Por qué? Porque Dios los dejó así. Es el orden que Dios dejó y así deben permanecer. Ahora, si Jesús fue el que escribió los 10 mandamientos y era la mano de Él que estaba escribiendo ahí, entonces es la segunda vez que Él está escribiendo. Y ahorita más adelantito vamos a ver qué escribía. Y ya hay otra tercera vez cuando Él escribió. ¿Alguien sabe cuándo fue eso? Vamos a San Juan. Vamos a San Juan capítulo, está en San Juan capítulo 8, 1 al 11. Leámoslo, vamos a leerlo. Abran sus Biblias en San Juan capítulo 8, 1 al 11. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Okay? A ver, ahí está en la pantalla. Y dio a Moisés cuando, bueno, es el primer pasaje. Pero vamos a San Juan 8, 11, ¿ok? Mas a todos los que le recibieron, a los que Jesús les dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Regrésate un poquito, Jimmy, comenzando desde el 1, por favor. Vamos a ver. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Sigue. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él los enseñaba, o les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?, le preguntaron a Jesús. ¿Sigue? Mas esto decían tentándole, era una prueba. Era una trampa, querían entrampar a Jesús para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Sería la tercera vez que él escribió. ¿Qué escribía? Interesante, ¿no? Y saben, esos judíos ya traían piedras en sus manos. Y nada más estaban esperando que Jesús les diera la orden. Pues denle. Pero Jesús, y esas palabras son poderosas: el que en vosotros esté sin pecado, arroje la primer piedra. El deseo de todas las gentes dice que cuando Jesús se inclinó y empezó a escribir, escribía los pecados de esos hombres que acusaban a la mujer. Y ellos, cuando vieron, se sintieron avergonzados, y cada quien fue dejando su piedra y se fue. Se queda solamente Jesús y la mujer. Y luego le dice Jesús, un poquito adelante, Jimmy, más por favor. Inclinándose de nuevo 2 veces al suelo, siguió escribiendo. Sería la 4ª vez que Jesús escribió. 2 veces escribió en esta ocasión. Sigue. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Siguiente. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, levanta tu rostro y ve a aquellos que te acusan. Entonces la mujer levanta el rostro y no ve a nadie. Y Jesús le dice entonces: no veo a nadie, dijo ella. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿cuántas veces escribió Jesús? ¿Ah? ¿Cuántas veces? 4 veces, ¿no? Interesante. Ahora, así que Él aparece ahí, aparece en la pared, dice unas versiones en español, dice en lo encalado de la pared. Me imagino que la pared era blanca y estaba una lámpara cerca, y cerca de la lámpara aparece esa mano escribiendo. Y no creo que era en silencio, no creo que, es decir, creo que habían luces, chispas, no sé, cuando Él escribía sobre esa pared. ¿Okay? ¿Qué hizo el rey después? Vamos al versículo 6 de Daniel 5. Entonces el rey palideció, ya lo leímos, y sus pensamientos le turbaron, se debilitaron sus caderas, sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercero en mi reino. Bueno, ¿a quién traen a Belsasar o el rey cuando él ve esa escritura? ¿A quién manda llamar, dice? Claro, a los magos, los adivinos y astrólogos también. Ahora, déjenme decirles algo. ¿A poco él no sabía lo que de Daniel, creen ustedes? Él sabía de Daniel, claro que sí. Porque Daniel ya hacía un poco de tiempo que estaba allí en Babilonia. Me imagino que cuando ellos llegaron a Babilonia, Belsasar era un muchacho apenas. Así que supo, por ejemplo, cuando estos muchachos fueron llevados a la corte del rey, cuando les cambiaron el nombre, cuando el rey señaló comida para ellos y ellos la rehusaron tomar, cuando Misael, Ananías y el otro Misael, Ananías y Sadrach, Mesach y Abednego, por ejemplo, desafiaron al rey con la estatua de oro y fueron echados en el horno y no se quemaron. Cuando Nabucodonosor soñó la estatua, acuérdense ustedes, de varias partes, y vinieron los magos y no pudieron, y finalmente viene Daniel. Y él es el que le da, le hace saber al rey el sueño y le da su interpretación. Él sabía de todo eso, y él también se había dado cuenta de cuando Nabucodonosor quedó como una bestia. Él sabía. Y de paso, ¿por cuánto tiempo quedó Nabucodonosor así como un animal? 7 años. ¿Y a poco Nabucodonosor, Belsasar, no sabía todo esto? Él sabía. Pero en este caso, en este momento, cuando él estaba borracho, lo que él estaba haciendo era desafiar a Dios. Como les dije anteriormente, Nabucodonosor, su padre, respetó los utensilios de la casa de Dios. Y de paso, déjenme decirles que Nabucodonosor, después que aceptó a Dios, a Jesús como su Salvador personal, él hizo unas reformas en la ciudad de Babilonia. Me imagino que quitó algunos altares
porque él se convirtió, él entregó su corazón a Jesús, quitó algunos altares, me imagino que destruyó algunos dioses, pero el rey Belsasar no estaba de acuerdo. ¿Ok? Y vemos en el versículo 8 que los sabios de Babilonia no pudieron. Versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbes o no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el que mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto él se halló más espíritu, en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Interesante. Él no quiso llamar a Daniel al principio. No. Miren ustedes, el hombre, el ser humano que no cree en Dios, que no quiere entregar su vida a Jesús, puede saber de personas o de alguien que es una persona espiritual, que podría ayudarlo en alguna forma, pero su orgullo no le permite, sus pecados no lo permiten. Y prefiere ignorarlos y prefiere traer a personas que ni siquiera tienen conocimiento. ¿Sí? Así que Belsasar, él sabía de Daniel. Y la reina no era su esposa, era la abuela. Ya Nabucodonosor había muerto para este tiempo. Él sabía, ella se dio cuenta, sabía, escuchó lo que estaba pasando en el palacio. Sabía de la escritura. Y sabía que Belsasar había traído a los sabios, como los sabios que invitó a sus papás cuando él estaba en el reino, para que le diesen la interpretación al sueño, pero no pudieron. Y fueron traídos aquellos hombres, y ahí estaba la escritura, y nadie le pudo dar interpretación. Viene la abuela y le dice: mira, el tiempo de tu padre, este hombre Daniel. Finalmente Nabucodonosor, no queriendo, tuvo que traer a Daniel. Miren, versículo 13. Entonces trajeron a Daniel ante el rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? ¿Saben? Como que el rey se estaba burlando de Daniel. En otras palabras le estaba diciendo: ¿eres tú aquel esclavo, aquel siervo que mi padre trajo de Judá? ¿Eres uno de esos cautivos? Lo estaba rebajando. Ni siquiera eres de Babilonia, ni siquiera naciste aquí. ¿Qué le contesta el gran Daniel? Versículo 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se haya luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora trajeron ante mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido interpretarme el asunto. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura
y darme su interpretación. Serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer Señor en mi reino. ¿Qué hizo Daniel en el versículo siguiente? ¿Aceptó ese regalo? ¿Aceptó el regalo Daniel? ¿Qué dice? Ajá. Hasta ahí. Eso dáselo a otro. No te preocupes por mí. Pero bueno, puede haber aquí una discrepancia. De paso, Daniel aceptó eso al final. Al final del capítulo vamos a ver que él aceptó. ¿Ok? Ahora, pero al principio él lo rechazó. Así que era el regalo por el trabajo de él. Vamos al 18. Después de que él, en el 17, después de que él dijo que se lo diese a otro, él dijo: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria. ¿Y qué más? La majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Al quien él quería quitar, quitaba, y al quien él quería poner, ponía. Tan poderoso así era Nabucodonosor. Ahora, pero de acuerdo a Daniel, ¿quién fue el que le había dado el trono a Nabucodonosor? ¿Quién fue el que le había dado toda esa majestad a Nabucodonosor? ¿Será que Nabucodonosor alcanzó todas esas cosas por sí mismo? Miren, vamos al capítulo 4 una vez más. ¿Ok? Vamos al capítulo 4. El versículo, por ejemplo, donde dice: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. En el versículo 28, ¿okay? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de los 12 meses, y paseándose por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice: yo hice todo esto, yo construí todo esto. ¿Cómo? Con mi fuerza, con el poder de mi sabiduría. Ahí Nabucodonosor estaba exaltado, se estaba exaltando él mismo. Pero como siempre hemos dicho, hermanos, Dios no puede salvar a una persona que se enorgullece. No puede. Ya, es decir, el rey Nabucodonosor había visto la obra de Dios, sabía quién era Dios. Pero vamos al versículo 31, de ahí del capítulo 4. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta qué cosa? ¿Hasta qué? Hasta que reconozcan que ¿qué? Que el Altísimo tiene el dominio sobre los hombres. Qué interesante.
Ahora Dios quería que él reconociese, como dijimos, Nabucodonosor, él se alababa, él decía, cuando me imagino que la ciudad de Babilonia, como la pintan, era una ciudad linda, una ciudad hermosa, había mucho oro, jardines colgantes, etcétera. Y cuando él veía todo esto, él decía, todo esto lo he hecho yo. Pero él no sabía que todo eso viene de Dios, la sabiduría, la inteligencia, todo viene de Dios. La salud viene de Dios. Si no hay salud, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Okay? Pero Dios quería una cosa. Ahora, quería salvarlo, pero no lo podía salvar en ese estado. Él tenía que humillarse. Ya Dios venía trabajando en Nabucodonosor desde cuando los cautivos llegaron a Babilonia, y tenía un plan. El plan era salvarlo, pero no lo podía salvar de esa manera. Y ya había dicho que su mente iba a ser cambiada a la de un animal. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando él estaba en su reino y veía todas las cosas y empezó a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué? Vayamos al versículo 33 del capítulo 4. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Al fin del tiempo, dice Nabucodonosor, él está contando su testimonio. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¡Wow! Ahí se convirtió Nabucodonosor. Él se convirtió porque reconoció. Y él no solamente bendijo, escribió algo. Mire lo que escribió ahí. De Dios, su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes de toda la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36. 36, sí. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino me fue dignificada y mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores, etcétera, etcétera. Versículo 37. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Pregunto en esta mañana, ¿cuál es el elemento especial que Dios necesita para salvar a una persona? La humildad. Que él reconozca que hay un Dios en los cielos, el que gobierna el universo, el que creó todas las cosas. No somos nada aquí. Hoy estamos, mañana nos vamos. Todo viene de Dios. La vida. Hoy de paso, más adelante vamos a ver de Belsasar. Daniel está diciendo, le está diciendo de paso de su papá. Tu papá, le dice, él creció, Dios le dio majestad y grandeza. Pero
Dios quería que lo reconociese. Y por eso tuvo que pasar por esta experiencia. Dios cambió su mente, llegó a vivir como un animal, hasta que él reconoció. Y después de 7 años, Dios le volvió su mente otra vez, la mente al rey Nabucodonosor, a una mente normal, a una mente de ser humano. Me imagino que él se vio, cabellos largos, uñas largas. ¿Por qué estoy así? Perdiste la cabeza por 7 años y se acordó. Ya Dios me había dicho que eso iba a pasar. Levantó la vista al cielo. Alabo al gran Dios del universo. Hermanos, para Dios todos somos sus hijos y Él nos quiere salvar. Pero hay un elemento que Él pide de nosotros. Y de paso, Segunda de Crónicas 7:14. Alguien que lo busque, por favor. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué nos dice ahí? Busquen ahí. Ajá. Segundo de Crónicas. Sí. 7:14. Hermana, deténgase tantito ahí. Si se humillara mi pueblo. Sí es una condición. Si mi pueblo, el que es llamado por mi nombre, si esta iglesia que se llama Adventista del Séptimo Día, quien Dios escogió para predicar el Evangelio en el tiempo del fin, esa iglesia, esos miembros se humillaran, esos que son llevados, que llevan mi nombre, se humillaran, ¿qué pasaría, hermana Carmen? Y oraren, ¿qué más? Y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo es posible? Deténgase ahí. De sus malos caminos. De paso, cuando Juan el Bautista vino predicando el mensaje del arrepentimiento y predicó al pueblo judío, los judíos dijeron: ¿acaso somos nosotros pecadores? Eran pecadores. Ese mensaje de Juan el Bautista debe ser para los gentiles, para las otras naciones, no para nosotros. ¿Qué quiere decir con eso, Juan? Nosotros somos hijos de Abraham, somos el pueblo de Dios. Sigue, hermanita, por favor. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus. Yo oiré desde los cielos. ¿Qué más? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, ser llamados hijos de Dios es un gran privilegio y un título. Pero tenemos que vivir a la altura del gran Dios que nosotros adoramos. Tenemos que reconocer, tal vez estamos fallando en algo. De paso, Belsasar, a pesar de que vio todas las cosas que Dios hizo con su papá, él no quiso reconocer. Su orgullo era más grande que el de su papá. Dios quiso salvarlo y no se salvó. Veremos en la próxima clase. ¿Cuánto quisiéramos decirle al Señor Jesús en esta mañana? Señor Jesús, sí, soy ser humano. Tal vez en mí hay pecado. Ayúdame, me humillo ante ti. Confieso mis faltas ante ti. Perdóname. Dame una vida nueva. Porque Jesús viene muy pronto y quiero ir a morar contigo por la eternidad. Queremos ponernos de pie y tener una oración. Amado Dios que moras en el cielo, gracias te damos, porque tú eres un Dios de amor. Todos tenemos el privilegio de salvarnos, no importa el lugar donde hayamos nacido,
la cultura en la que hayamos nacido. No importa. Todos somos tus hijos. Quieres salvarnos a todos. Pero nosotros tenemos que reconocerte a ti como el gran Dios del universo. Que en este mundo no estamos por nosotros mismos. Las cosas que hemos acumulado, no las hemos acumulado por nuestra fuerza o nuestra sabiduría. Tú nos has dado todo y tenemos que darte la gloria a ti. Bendice esta iglesia, Señor, que has plantado en este lugar. Sígala instruyendo, dirigiéndola para que cumpla su obra. Cuando vengas, todos podamos ir a morar contigo por la eternidad. Perdónanos en el nombre de Jesús. Amén.